Hola, buenas noches. Hola René, ¿cómo ¿Cómo está? está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno que esté bien. Esperemos unos momentitos para que lleguen los demás compañeros. Por favor. Ningún problema. Esperamos por acá. Muchas gracias. Bueno, comencemos entonces lo que corresponde a la ayudantía del día de hoy. Se ve la pauta, ¿cierto? O sea, la guía a los ejercicios. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ya la semana, la ayudantía anterior dimos por terminado ya lo que sería la teoría del consumidor, ¿ya? Que culminó con lo que era variaciones, ya sea variación equivalente o variación compensatoria. Hicimos ejercicios al respecto y todo. Ahora pasamos a la a la otra teoría, que es el antagonista de lo que sería la teoría del consumidor, ¿ya? Lo que sería la teoría de la firma. Y cuando ambas teorías se combinan e interactúan entre sí, generan un mercado, ¿ya? Generan lo que nosotros conocemos como libre mercado o honestamente la economía de cualquier tipo de producto o país en general, ¿ya? Entonces, ahora vamos a analizar un poco cómo sería, de qué trata la teoría del productor. La teoría del productor tiene un factor que es importante, ya que antes no lo considerábamos, ya como me refiero antes que como la teoría del consumidor, ya. Este es el tiempo. Acá el tiempo es importante, ya que se divide en dos, como en dos grandes espacios temporales, ¿ya? Uno sería el corto plazo y el largo plazo, ¿ya? Esto no, el corto y el largo plazo no es como de calendario, es decir, no que por más de un año es largo plazo o menos de un año es corto plazo, ¿ya? Sino que va a depender de cada uno de los mercados, ¿ya? O cada uno de los procesos productivos. Es decir, en el corto plazo va a existir un factor productivo, el cual va a ser fijo, ¿ya? Y en el largo plazo, todos los factores productivos son variables, ¿ya? En el corto plazo, siempre consideramos el factor productivo que es fijo, va a ser el capital, ¿ya? Y el nivel de contratación, que sería L, ya la contratación de trabajo, va a ser el variable. Y todo el nivel de producción va a ir variando en función de cómo va variando el nivel de contratación. Ya se va produciendo más y por ende se va a ir contratando más personas. ¿Ya? Entonces, vamos a partir, como estamos hablando de lo que es producción, vamos a partir con el ejercicio 4. ¿Ya? El que habla netamente, vamos a ir a trabajar con funciones de producción. Ya más que función, va a ser una tabla en la cual va a tener una, una parte de arriba que van a ser una primera fila correspondiente a los tripulantes y la segunda fila va a ser la cantidad de pesca obtenida por cada uno de los tripulantes. Es decir, si voy con un tripulante, se pescan 2 toneladas, ya que los resultados están en toneladas de pescado. Si va con dos tripulantes, se va a pescar 5. Si va con tres tripulantes, 9, y así sucesivamente para cada uno de los tripulantes, ya de la cantidad de tripulantes con los que sale. Entonces, la primera pregunta nos dice, indique los rangos donde los trabajadores, donde los rendimientos son crecientes y decrecientes. Ya, para esto, para saber cuándo los rendimientos son crecientes y decrecientes, vamos a tener que trabajar con la producción marginal. ¿Qué se refiere a la producción marginal? Es cuánto me aporta un trabajador extra, ¿ya? ¿Cuánto es el nivel de producción que cambia cuando yo contrato un trabajador más? ¿Ya? ¿Y cómo se calcula esto? La formulita es esta de acá. Ya, producción marginal va a ser igual a la variación en la producción dividido la variación en la contratación de trabajadores. ¿Ya? Entonces, aquí están todos los rangos, es decir, pasamos desde 0 a 1, desde 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, 4 a 5 y así sucesivamente hasta el 12. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ir analizando rango a rango. ¿Qué va pasando? ¿Cómo va cambiando la producción en función de cómo va cambiando el nivel de contratación? Y ahí podemos ver que el nivel de contratación
va a ir cambiando de uno en uno, ¿cierto? Pero el nivel de producción, que sería el de pesca, va cambiando no en uno en uno, de hecho es relativo dependiendo a cada uno de los niveles de contratación. Entonces, para eso vamos a primero calcular el rango de 0 a 1, ¿ya? Que sería este. Entonces, entiéndase este triangulito como variación, ¿ya? Ese es el símbolo de o sea, el significado de este símbolo. Este símbolo es la letra delta del alfabeto griego y que simboliza matemáticamente variación. Ya, esta sería la variación de la cantidad dividido la variación del trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo se traduce? Ya, esto, el triangulito, variación de Q, partido variación, es un triangulito, ¿verdad? De L, va a ser igual a la Q2 o la Q final, que en este caso, ¿cierto? Tenemos 0 y 1, ¿cierto? Tenemos este primer conjunto y este segundo conjunto. Entiéndase la situación 0 como la situación inicial y esta sería nuestra situación final, ¿ya? O esta sería la situación 2 y esta sería la situación 1, ¿ya? Entonces, vamos a tener que restar lo obtenido en la situación 2 menos lo producido en la situación 1. Y esto dividido por lo contratado en la situación 2 menos lo contratado en la situación 1. Ya voy a escribirlo acá abajito. Teníamos U2 menos U1 dividido en L2 menos L1. ¿Ya? En esta ayudantía vamos a trabajar con matemática más, un poco más simple, ya que últimamente estuvimos trabajando con harto álgebra. En este caso no, pero sí va a haber varios harto conceptos, ¿ya? Y reforzando conceptos. Entonces, esto es lo que vamos a tener que ir calculando para cada una de estas combinaciones. Esto sería un rango, ¿ya? De 0 a 1. Después vamos a hacer lo mismo de aquí a acá, después lo mismo de aquí a acá, ¿ya? Y así sucesivamente por cada uno. Entonces, partamos con el rango. Tenemos una situación final de 2, ¿cierto? Entonces tenemos, aquí está la producción, recordemos que arriba va el nivel de producción, entonces tenemos un nivel de producción de 2, situación final, ¿cierto? Acá está el 2, situación final. Menos 0, que sería la producción inicial, acá está, 0 es la producción inicial, dividido en 1, que sería la contratación final, 1, la contratación final, y 0, que sería la contratación inicial. 0, que sería la contratación inicial. Entonces ahora tenemos que resolver esto. Voy a borrar un poquito para que no se vea tan lleno. Entonces ahora tenemos que solamente restar. Ya, 2 menos 0 es 2, 1 menos 0 es 1, y 2 dividido en 1 da como resultado 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto 2? ¿Cómo lo interpretaríamos? Se interpreta que por cada un trabajador contratado, el nivel de producción va a aumentar en 2 unidades. ¿Ya? Así se interpretaría en este caso eh, la producción marginal. ¿Ya? Así en realidad siempre se interpreta la producción marginal. El numerito que nos va a dar acá siempre va a ser por cada trabajador contratado. Es decir, acá tenemos el rango 1 a 2, ¿cierto? O sea, estamos trabajando con este par de 1 y 2 y 2 y 5. Ya entonces tenemos producción final es 5. Pesca con 2 tenemos que es 5. Producción inicial 2. Lo mismo acá está el 2. Ahora abajo que va el nivel de contratación. Tenemos un nivel de contratación final de 2. Acá tenemos final de 2 y inicial de 1. Entonces ahora hacemos la resta. 5 menos 2 es 3 y 2 menos 1 es 1. Ya 3 dividido en 1 nos va a dar 3. Entonces, ¿cómo se interpretaría en este caso? Que por cada un trabajador contratado, o por cada trabajador contratado, el nivel de producción va a ir aumentando en 3 toneladas.
¿ya? Recordemos que estos son toneladas de pescado. ¿Ya? Entonces tenemos que ir haciendo el mismo ejercicio con cada uno de los rangos. Ya tenemos el rango 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. ¿Ya? Y tenemos que no es lo mismo en cada uno. Ya, por ejemplo, este es 3, 4, 5, 7, y acá empezamos a decrecer. Ojo, ¿ya? Esto es importante. Acá tenemos un crecimiento del rango de la contratación de 1 a 5, tenemos que la producción marginal va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que va a valer la pena contratar a una persona más. ¿Por qué? Porque voy a producir más, marginalmente más de lo que producía antes. ¿A qué me refiero con marginalmente? Por cada trabajador. ¿Ya? Porque aquí estamos diciendo que si contrato uno, en promedio voy a producir 3 toneladas adicionales. ¿Ya? 3 toneladas más si contrato a un trabajador. Ya acá si contrato a uno, un trabajador más, voy a tener marginalmente 4 toneladas adicionales. ¿Ya? Y así acá serían 5 toneladas adicionales, acá serían 7 toneladas adicionales, pero ojo que acá empezamos a bajar. Tenemos 5 toneladas adicionales. Acá tenemos 4. O sea, si yo contrato a una persona más, mi nivel de producción va a aumentar en 4 toneladas, menos que antes, ¿ya? Es decir, si yo voy con 2 tripulantes, o sea, si quiero pasar de 2 a 3 tripulantes, voy a tener una producción marginal de 4, ¿cierto? Y acá igual tenemos otra producción marginal de 4, y es cuando pasamos de 6 a 7, ¿ya? Entonces esto no quiere decir que el nivel de producción es el mismo, no, sino que ¿qué quiere decir? Que la producción por trabajador va a ser exactamente la misma, ya como que estamos teniendo más gente de la que es necesaria. Por ende, la producción por persona va a ir siendo cada vez menos. ¿Ya? Eso está pasando. Ya hay muchas personas en el barco, por lo que, ¿qué va a pasar? El nivel de producción por persona va a ir disminuyendo, 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 ¿hasta qué punto? Hasta que voy a contratar una persona más y esta persona no me va a generar ninguna diferencia en el nivel de producción. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía 10 trabajadores y quiero pasar a 11 y ambos reportan 36. Lo vemos en la tabla, también dice 36. Con 10 tenemos 36 y con 11 igual tenemos 36. Es decir, de pasar de 10 a 11 trabajadores no me genera ningún impacto en mi nivel de producción. ¿Ya? Y ahora si analizamos del 11 al 12, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que el nivel de producción va a disminuir, ya que vamos a producir 36 y antes eran, perdón, vamos a producir 35 y antes eran 36. Es decir, si contrato a un trabajador más, es decir, pasar de 11 a 12 trabajadores, mi nivel de producción va a disminuir en una tonelada. ¿Ya? Recordemos que todos estos son valores adicionales, marginales. ¿Ya? Va a variar en uno, va a variar en menos uno, o va a aumentar o va a disminuir. ¿Ya? La producción marginal siempre se interpreta así, va a aumentar o disminuir algo. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta que nos está diciendo acá es identificar los rendimientos crecientes y decrecientes. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto la producción marginal crece y desde qué punto empieza a decrecer, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, o sea, aquí podemos apreciar que va creciendo 3, 4, 5, 7. Y acá empieza a decrecer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y acá ya llega a menos 1, ¿verdad? Entonces, son crecientes, son rendimientos crecientes desde 0 a 5 trabajadores. ¿Ya? Después de 5 trabajadores, podemos decir que es mucha gente en el barco. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Va a ir disminuyendo el nivel de producción, o sea, marginal. ¿Ya? Por cada trabajador voy a ir rindiendo cada vez menos. Cada trabajador adicional me va a ir generando un menor nivel de producción. ¿Ya? Entonces, aquí lo eficiente sería tratar de alcanzar los rendimientos crecientes, pero también lo mejor es los rendimientos decrecientes hasta que antes que dejen de ser negativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá está la segunda etapa de producción. La primera sería decrecimiento. ¿Ya? Es decir, aquí
por ejemplo, si yo estoy produciendo con 4, quiero pasar 2 a 3 trabajadores, y me dice que mi producción marginal es de 4. Yo puedo decir, ya, perfecto, voy a contratar 3 trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque voy a producir 4 toneladas por cada trabajador. Ya si yo contrato un trabajador más, mi producción va a aumentar en 4 toneladas, a 4 toneladas. Entonces yo hago el segundo análisis y digo, si quiero pasar ahora de 3 a 4, ¿cuánto sería el cambio en la producción marginal? ¿O cuánto sería lo que me produciría cada trabajador? Cada trabajador le produciría 5 unidades, si es que pasa desde 3 a 4. Entonces sigue siendo más favorable, ¿ya? Entonces, todos los que son variaciones positivas siempre son favorables. Por ejemplo, acá estamos viendo que empieza a decrecer. 5, 4, 3, 2, 1. Eso no quiere decir que a esta persona no le convenga. ¿Por qué? Porque es positivo, así que su nivel de producción va a aumentar, sí o sí. Por ejemplo, aquí va a aumentar en una tonelada, pero va a aumentar, ¿ya? Mientras que acá, ya acá estamos en problemas. ¿Por qué? Porque acá ya empieza a decrecer. Ya no empieza a aumentar el nivel de producción, al contrario, ahí empieza a disminuir. Y aquí tendríamos el problema de que es mucha gente para lo que se está haciendo, ¿ya? Entonces, aquí es importante, vamos a ver la pregunta, ya la pregunta nos decía cuándo son rendimientos crecientes y cuándo son decrecientes. Son crecientes hasta cuando dejan de ir aumentando, es decir, desde el 3, perdón, desde una persona o desde cero, si lo tomamos desde el inicio, desde 0 a 4 trabajadores, perdón, hasta 5 trabajadores. Ya, esto sería nuestro rango creciente. Ya, nuestro rango decreciente va a ser después de los 5 trabajadores. Ya, si contratamos después de los 5 trabajadores, tenemos rendimientos decrecientes. Ya, pero eso no quiere decir que sea ¿Tenéis consulta? ¿sí? Una consulta. ¿El 7 no se considera como creciente? El 7 es Ujú. que lo que pasa es que al pasar, aquí tenemos que llegamos hasta el 5, perdón, pero el 7, ¿a qué se refiere? ¿El 7 de acá o este 7 de aquí? ¿El 7 de producción El marginal? 7 en el rango 3-4. Sí, el 7 en el rango 4-5. Ah, sí, sí, ese sí se considera, exactamente. Así es, de hecho, Ya, hasta ese punto. Es desde hasta el cero, 7. sí, desde 0 empleados o 0 trabajadores hasta 5, porque sabemos que desde 4 a 5 tenemos una producción marginal de 7, ¿cierto? Esto sería el rango creciente. Y el rango Ok. decreciente Ah, que yo, es de aquí en abajo, ya, es de aquí yo en había abajo. entendido el otro 5, por eso me quedó la duda. Ah, ya, ya, ya. No, justamente hasta donde va aumentando. Ya después cuando uno se da cuenta que deja de aumentar, ahí es el punto de inflexión de pasar de crecer a decrecer. ¿Ya? Ok, Entonces, gracias. de nada, si nosotros hacemos ahora un gráfico de toda esta situación, vamos a tener que parte creciendo, ¿cierto? Crece, 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 crece. Llega un momento que empieza a parar de crecer y después decrece. Y crece, decrece, 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 hasta el ser negativo. ¿Ya? Entonces, a esta figurita nosotros le vamos a calcular lo que sería, o determinar las etapas productivas, ¿ya? Esto va a ser estimativo, ¿ya? Ya que hay un punto que se tiene que calcular, que sería pasar de etapa 1 a etapa 2. Sí o sí tenemos que calcularlo con un punto que se llama punto cero beneficio, ¿ya? Pero de momento quedémonos con que cuando crecen es etapa 1, cuando decrecen etapa 2, y cuando son negativos es etapa 3. Eso vamos a dejarlo como concepto 1, ¿ya? Después lo vamos a ir complementando con los otros ejercicios. Entonces, aquí tenemos que va a crecer hasta qué punto, hasta el rango 5, ¿cierto? Hasta cuando hay 5 trabajadores. Se contratan 5 trabajadores y se genera un nivel de producción marginal de 7. Entonces aquí vamos a graficar un poquito, bajamos y cuánto fue el nivel de contratación, L, y producción marginal. Tenemos 7 trabajadores perdón, no son 7 trabajadores, son 5 trabajadores y tenemos una producción marginal de 7. Entonces, tenemos 5 trabajadores y una producción marginal de 7.
Esta sería etapa 1, es el 1 romano. ¿Ya? Ahora, la etapa 2 es cuando los rendimientos son decrecientes, ¿ya? Pero no negativos, sino que son positivos, pero cada vez van disminuyendo. Ya acá, por ejemplo, empezó a disminuir 5, 4, 3, 2, 1, y bueno, abajo está el 0, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto, hasta donde está el 0, vamos a trabajar hasta aquí. Em, este va a ser nuestro rango en el cual va a terminar nuestra segunda etapa productiva. Ya voy a borrar eso para no prestar atención. Entonces aquí sería nuestra segunda etapa. ¿Cuándo? Cuando el nivel de contratación es 11. Cuando es 11, tenemos que, ¿qué pasa aquí? El nivel de contratación, el nivel de producción marginal es 0. Y después de 11 trabajadores, por ejemplo, si hubieran 15, 16 o 20, todo esto serían negativos. Es decir, mi nivel de producción no aumenta, de hecho al contrario, disminuye. Entre más gente es como si tuviéramos a 50 personas haciendo 1 kilo de pan. Si nosotros quisiéramos sacar la producción marginal por cada persona, no vamos a tener ni siquiera 1 kilo por persona, porque vamos a tener 50 personas trabajando para producir 1 kilo de pan. Mientras que si tenemos a un solo trabajador, vamos a decir que por cada trabajador me va a producir 1 kilo de pan. ¿Ya? En el caso de tener más gente, se va a tener que ir dividiendo el kilo entre la cantidad de gente que trabajó para producir ese kilo. ¿Ya? O 2 kilos o 3 kilos, ahí dependiendo de la cantidad. Pero siempre se tiene que ir dividiendo por la cantidad de trabajadores. ¿Ya? Y cuando nosotros queremos analizar el cambio, es decir, de 5 a 6, tenemos que, o de 3 a 4, tenemos que trabajar sí o sí con la variación, ¿ya? De esta manera. La situación final menos la situación inicial, ¿ya? Y ahí vamos a obtener un resultado. Y este resultado va a ser mi producción marginal, que quiere decir que cuánto cambiaría mi nivel de producción cuando contrato una persona más. En este caso, si yo quiero pasar de 6 a 7, mi producción marginal o producción por trabajador va a aumentar, pues va a pasar a 4. Ya en este caso, antes teníamos 5, si contrato uno más, va a pasar a 4. ¿Ya? Sigue siendo positivo, ya quiere decir que va a aumentar mi nivel de producción, pero no aumentar lo que aumentaba antes por cada uno. Antes aumentaba en 5, era bueno, pero ahora va a aumentar en 4. No es tan bueno como antes, pero ¿qué quiere decir? Que igual aumentó. Es decir, por ejemplo, antes no producíamos estas 4 toneladas más, ¿ya? Antes solo quedaban con la cantidad, supongamos que en este punto se producían eh, 26 toneladas. ¿Cierto? Si yo produzco, o sea, si yo contrato a un séptimo tripulante, voy a producir 30 toneladas, ¿ya? ¿Qué pasó? Yo contraté a una persona y igual aumentó mi nivel de producción total, ¿ya? Así que en sí igual estoy produciendo más, ¿ya? Es decir, voy a generar mayores niveles de ingresos, pero por cada trabajador estoy produciendo un poquito menos que antes, ¿ya? Pero esto no quiere decir que mi nivel de producción haya disminuido, al contrario, aumentó en 4. ¿Ya? ¿Se entiende a qué se refiere ese 4? Que estaba el 4 aquí, y hay una diferencia productiva de 4. ¿Ya? René, ¿Sí? sí, en los ejercicios siempre va a estar la tabla, digamos, que va aumentando un trabajador, o te pueden decir trabajador 0, 1, después 1, 3, después del 3 al 7, Sí, sí, como puede ser de esa grupo. manera. Puede ser de esa manera, pero la única diferencia tendríamos que acá abajo Ujú. sería distinto. Supongamos que nosotros queremos hacer un salto. Supongamos que quiero del 5 al, o sea, al 8. Ya, calculamos al tiro esa. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que la producción marginal es la variación de la producción dividido la variación del nivel de contratación. Entonces, tomemos que es el 5. El 5 tenía un nivel de producción de 21. Entonces voy a colocar. Y el otro, el que te dijimos era el 8, que tiene un nivel de contratación de 33. Entonces,
Esa de producción de 33. Vamos a colocar 33 menos el 21 dividido por el nivel, veamos ahora el nivel de contratación. Acá teníamos 5 trabajadores, ¿verdad? Y acá teníamos 8 trabajadores. Entonces vamos a colocar 8 menos 5. Entonces acá vamos a tener 12 dividido en 3, ¿verdad? Y eso me va a dar como resultado 4. ¿Ya? Es decir, si yo paso de contratar de 5 a 8 trabajadores, es decir, quiero contratar 3 trabajadores más, quiere decir que por cada uno contratado voy a tener una producción marginal de 4. Es decir, cada una de las personas que voy a contratar me va a dar como adicional una producción de 4. ¿Ya? Siempre esto se interpreta como por trabajador o ya por persona. Pero el cálculo usted lo puede hacer desde cualquiera, es decir, desde 3 a 11, de 8 a 12, de 2 a 12. Pero ahí René, por ejemplo, al tomar en este caso más de la Ujú. variación es más de un trabajador, después tú haces en el fondo el lineal, porque tú dices, aquí me aportan 4 cada uno, y no necesariamente, porque en el fondo el contratar a uno o a dos, a tres, lo estamos viendo aquí en la tabla que puede ser distinto, y acá nosotros al tomar el rango, uno asume que los 3 me aportan lo mismo. Ah, sí, pero es que también tiene que tener ojo que acá nosotros estamos simplificando un poco el cálculo, porque esto no se hace así como con variación simple, sino que se hace con derivadas. Claro. Entonces, ya con Ah, ya, derivadas es ok. distinto. Es como usted dice, es más exacto. Esto es como un Claro. promedio en general. ¿Por qué? Porque, como Ujú. usted dijo, es lineal. Y, por ejemplo, aquí una Sí. curva, si yo quiero hacer por ejemplo, de aquí a acá, tengo que sí o sí tratar de cuadrarlo de alguna manera, una línea perpendicular, para que pase por un punto y por el otro punto a la vez. ¿Ya? Mientras que si usamos la derivada, vamos a tener la curva completa, exacta. No vamos a tener que aproximar una línea recta a la realidad, ¿ya? Porque claro, la línea recta, no, la lineal no siempre representa la realidad, pero esto Claro, es como la forma matemática conceptual principalmente, para entender cómo se ya, trabaja el concepto. Pero para ya. aplicarlo realmente se hace con derivadas, con funciones, ¿ya? Pero muchas gracias por el comentario, porque sirvió para explicar un poquito más en profundidad el mismo concepto. Entonces, esto siempre va a ser, como estamos trabajando de forma lineal, va a ser un aproximado, ¿ya? Entonces, no siempre va a ser la cantidad exacta por este método, ¿ya? Pero sí nos va a dar un aproximado muy, muy cercano. Por ejemplo, vamos a saber que va a aumentar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber de 5 a 6, este nivel de producción es mayor que, por ejemplo, el que estamos obteniendo acá. Pero eh, como nosotros queremos pasar de una línea con una línea recta de 3 a 8, o sea, perdón, de 5 a 8, nos estamos saltando un- unos peldaños, ¿ya? De los cuales podrían ser trascendentes en el análisis. Pero esa sería la forma de trabajar linealmente este método, ¿ya? Entonces, ahora, René, disculpa, ¿sí? porque ahí, por ejemplo, podría ser de las 4 unidades que da 26, no sé, sumarle 12 debería dar 38 y no está dando 33, por lo que tú explicabas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, a ver, O- repíteme por favor de pasar de 5 a 8, ¿cierto? Serían 3. A 8, o sea, mira, tú dices que son cada trabajador va a dar 4 toneladas más, por dar un número. Ya si serían 12 toneladas más. Si a los 26 que me estaban dando los 5 le sumo los 12, me daría un 38. O sea, un cálculo nomás por lo que tú explicaste de la derivada. O sea, son Pero, 21, son 21. Son 21 los que tiene ya, perdón. el... Ah, ya. Ya, ya, Por ya. eso ahí 21 más cuadra. 12, claro, ahí cuadra, ya te entiendo. Es que Te aquí entiendo. recordemos que es situación final, o sea, situación final menos inicial. Aquí el 5 es situación Ya. inicial y el 6 es situación final. Entonces, primero consideramos la situación 6 y acá colocamos la situación 5.
¿ya? Entonces podríamos pasar de 21 a 33. Por eso es lineal. Claro, Consideramos claro, ahí está. la variación total dividido por la cantidad de trabajadores nuevos. Y eso nos va a dar como un promedio, ¿ya? Ya, gracias René. Oye, y la otra Sí. consultita, después vas pasando ya el X0, ya después no te recuperas, ¿cierto? O sea, después de esto quiere decir que si tienes más trabajadores, es muy probable que sean ineficientes. Es decir, que estoy teniendo mucha No, gente para hacer un trabajo que lo puede hacer menos personas. ¿Ya? Es como que tengo, como les decía, estoy trabajando, quiero producir 1 kilo de pan y para producir 1 kilo de pan tengo a 7 personas, cosa que se podrían hacer la misma cantidad de pan con menos personas y por ende pagando menos sueldos. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, esto genera un exceso de costos que no es eficiente. Uno puede producir, pero ¿qué va a pasar? Va a ir generando costos más altos. Y eso va a repercutir en el futuro de la misma empresa. ¿Ya? Ya que si tiene exceso de costos o costos que no deberían, va a, en un caso de alguna crisis o, por ejemplo, ahora con alguna pandemia o cualquier cosa por el estilo, este tipo de estructuras de empresas son las primeras que se resienten. ¿Por qué? Porque no están preparadas para un cambio tan drástico en lo que serían niveles de producción, niveles de demanda. Entonces, estas son las primeras que tiemblan, por decirlo de alguna manera. Entre más ineficiente sea la empresa, más probable es que para cualquier tipo de incertidumbre económica tengan algún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar y a borrar esto que está acá para poder seguir avanzando. Entonces, ya se entiende entonces lo que se trata en lo que es producción marginal, ¿verdad? Netamente es cuánto cambia mi producción cuando cambio mi nivel de contratación. Eso sería a simples rasgos. Entonces, ya sabemos entonces cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es dividir las etapas. Etapa 1 es cuando es netamente creciente. Recordemos que ese va a ser el concepto básico con el que vamos a trabajar ahora, ya que después cuando vamos a ir profundizando más en las etapas. La etapa 1 sería solo creciente, ¿ya? ¿Y crece hasta qué punto? Cuando tenemos 5 trabajadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos 3, 4, 5, 7. Después del 7 pasa a 5, es decir, aquí hay un punto de inflexión. ¿Ya? Cuando queramos pasar de 5 a 6, va a generar un punto de inflexión. Ya, entonces la etapa 1 serían hasta 5 trabajadores. La etapa 2 sería desde 6 hasta 11. ¿Por qué hasta 11? Porque la etapa 2 es cuando los rendimientos son decrecientes. ¿Ya? Y tenemos que son decrecientes o que empiezan a disminuir desde cuando nuestro nivel de producción marginal es 5, o mejor dicho, mi nivel de contratación va a ser 6, hasta el nivel 11. ¿Por qué? Porque cuando contrato 11 trabajadores, mi nivel de producción no cambia. Ya voy a producir 36 toneladas con 10 y la misma cantidad con 11. ¿Sí? René, una consulta. Ahí por ejemplo, en el decreciente que parte del 5, 4, 3, 2, 1, Ujú. podría ser que, no sé, pues, el 3 en vez de 3 fuera 6, después cayera 2 y así, o siempre va a Eh, ser no, siempre va a tener un orden, porque un orden. sí, es decir, va a ir disminuyendo, pero paulatinamente, de a poquito. No es que vaya a pegar, por ejemplo, de 7 a 2, de 2 a 4, no, va a ser de a Ya, poco. Como crece, va decreciendo. Va creciendo ya, de a poco y va decreciendo también de a poco, hasta un punto que sea ya. cero y después negativo. Y después cuando llegamos a ser negativo ya estamos hablando de una tercera etapa, ¿ya? Entonces acá Ya. tenemos que la etapa 3 es cuando el nivel de producción marginal es negativo. ¿Qué quiere decir? Que es después de contratar a 12 trabajadores. Ya después de los 12, sí o sí va a ser negativo. ¿Por qué? Porque entre más personas va teniendo, el nivel de producción por cada uno va disminuyendo. ¿Ya? Es decir, si yo tengo 13 trabajadores, es muy probable que mi nivel de producción tienda a ser 34 en vez de ser 35, o quizás va a ser 36, pero lo que va a suceder es que voy a tener 13 personas, ya voy a tener que más gente, por ende mi nivel de producción va a ser menor por cada persona. Si yo reparto las toneladas por cada uno de mis trabajadores, voy a ver que
entre más gente voy teniendo, menor va siendo la repartición de la torta, hasta un punto que ya voy a tener mucha gente y no voy a tener que repartir, ¿ya? Entonces así se divide es cómo funciona las etapas de producción, ¿ya? Acá tenemos una etapa de crecimiento, la segunda sería de decrecimiento, pero de estabilidad, y la tercera etapa que sería netamente de ineficiencia, ¿ya? O de que estamos eh, donde tenemos más gente de la que sería necesaria, ¿ya? Y entonces, y bueno, la pregunta 3 nos dice, si trabajan tres tripulantes, ¿en qué etapa de producción se va a encontrar? Dentro de lo que nosotros estamos viendo, los tres trabajadores van a estar en la etapa 1. ¿Por qué? Porque ya subimos o ya determinamos que la etapa 1 finalizaba hasta el trabajador 5, hasta los 5 trabajadores. Entonces, si yo tengo 3, cabe dentro de esta etapa. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta C nos está preguntando por 8 trabajadores. ¿En qué etapa productiva va a ser los 8 trabajadores? Los 8 van a estar situados en la etapa 2. ¿Por qué? Porque la etapa 2, recordemos que empieza desde 6 hasta 11 trabajadores. ¿Ya? Por ende, esto sería la etapa 2. Ojo que las empresas siempre les gusta producir en la etapa 2. ¿Por qué? Porque aprovechan todo el crecimiento de la etapa 1, ¿ya? Y después se estabilizan con la etapa 2. ¿Por qué? Porque ahí ya saben que si contratan más gente, van a hacer, cada vez se están acercando a un punto de ineficiencia, pero están bajando su nivel de eficiencia. Ya aprovecharon de crecer todo lo que pudieron y después ese crecimiento empezó a bajar. Recordemos que la gráfica era era una parábola. Ya, en las empresas aprovecharon todo esto de crecer, 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 se estabilizaron y empezaron a marginalmente disminuir, 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 hasta un punto que ya iban a llegar a cero. En esta parte que disminuye, antes de ser cero y antes de ser negativo, esta parte se va a llamar la etapa 2 y es la parte de más eficiencia dentro de lo que les gusta a las empresas, por la sencilla razón que ya aprovechan todo el crecimiento, ya crecen todo lo que se puede, ya aprovechan de contratar la mayor cantidad de gente para producir lo máximo posible. Acá siguen produciendo más, recordemos que acá siguen produciendo más, pero cada vez esa cantidad adicional producida va a ser cada vez menor. Cada vez la persona extra va a dar un poquito menos que la anterior. Por ejemplo, la séptima persona va a dar un poquito menos que contratar la sexta. La octava nos va a dar un poquito menos que contratar la séptima. Y así sucesivamente hasta un punto que ya vamos a llegar a cero. Y ese va a ser con el trabajador 11. Si yo tengo 10 trabajadores y paso a 11, no va a aumentar en nada mi nivel de producción, al menos en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque con una producía, por ejemplo, 30 y con 11 trabajadores sigo produciendo 30. Entonces pasar de 10 a 11 no me va a generar ningún cambio marginal, ¿ya? Entonces, así es como trabajan las empresas, ¿ya? Y esto sería netamente corto plazo, ¿ya? Recordemos que aquí estamos considerando que el capital es un factor productivo fijo, ¿ya? Entonces, ya esto sería lo que corresponde a niveles de producción y producción marginal. Entonces ahora, por lo que me contó el profesor, también vieron lo que sería costos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio de costeo. Eh, Vamos a hacer este. Ya. Nos dicen que una empresa tiene una función de costo variable medio igual a esto, que sería 2 más 2Q, costos fijos de 8 y un costo marginal de 2 más 4Q. ¿Ya? El precio de mercado ya es de 10 pesos, 10, lo que es, 10 unidades monetarias, y esta empresa se encuentra produciendo solo una unidad del bien. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar si es que esta empresa está siendo eficiente o no produciendo una unidad a ese precio. Ya tenemos que ver si está produciendo bien o debería producir más, debería producir menos para ser eficiente.
Ya, entonces, lo primero es, vamos a anotar todos los datos. Tenemos acá el costo variable medio, que nos dio el ejercicio, el costo fijo, que era 8, el costo marginal, el precio del bien producido, o sea, el precio de mercado, y la cantidad producida. Entonces, aquí hay un dato que no nos da el ejercicio, pero sí nosotros lo podemos determinar, que sería la función de costo total. ¿Ya? La función de costo total se calcula el costo variable más el costo fijo. Acá nosotros conocemos el costo fijo, sí, es de 8, pero ¿conocemos el costo variable? No. Nosotros que conocemos el costo variable medio. Entonces, a partir del costo variable medio, vamos a calcular el costo variable. Y la formulita del costo variable medio es esta. El costo variable dividido la cantidad producida. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar en esta misma ecuación, el costo variable medio es igual a costo variable dividido en Q, vamos a reemplazar lo que ya conocemos. Nosotros sabemos que el costo variable medio es de 2 más 2Q. Entonces, vamos a reemplazar costo variable medio por 2 más 2Q. Entonces, tenemos que el 2 más 2Q va a ser igual a costo variable dividido en Q. Voy a tomar el lapicito. Ya, solamente reemplazamos esta expresión, es lo mismo que esto. ¿Ya? Costo variable medio y costo variable medio. Y ahora en vez de colocarlo como sigla, como genérico, voy a reemplazarlo por su función. ¿Ya? Y por ende, reemplacé, en vez de escribir costo variable medio, puse la función de costo variable medio. ¿Ya? Y ahora me quedó esta ecuación de acá. Donde, ¿qué quiero saber yo? Yo quiero despejar el costo variable. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pasar esta Q que está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando a cada término. Es decir, Q por 2 es 2Q. 2Q por Q es 2Q cuadrado. Entonces ya con esto tenemos nuestra función de costo variable. Entonces ahora tenemos que proceder a armar nuestra función de costo total. Acá tenemos la misma formulita que tenía acá arriba. Son la misma. Ya, entonces a partir de aquí vamos a ir reemplazando los datos y vamos a obtener lo que nosotros realmente estamos buscando, que sería la función de costo total. Entonces vamos a reemplazar lo que ya obtuvimos, que sería el costo variable, que esto ya lo tenemos, ¿sí? Y acá está, 2Q más 2Q cuadrado. Y ahora vamos a reemplazar el costo fijo, que también lo tenemos, que está acá, que es 8. Entonces, esto ya nos estaría dando nuestra función de costo. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos nuestra función de costo total. Esta sería nuestra función básica con la que vamos a trabajar, que es costo variable más costo fijo. Y un poquito feo la. Entonces, de esta curva se derivan dos. Una que sería la principal, que sería costo medio. Ya vamos a tener dos tipos de análisis. Un costo medio, ya que es netamente el costo total, dividido en la cantidad producida, dividido Q, y una segunda que ya la calculamos, que ya la obtuvimos, que sería el costo variable medio. Muchas veces no nos dan el costo variable medio, pero nos dan el costo total. Y ahí esto es costo variable dividido en la cantidad. ¿Ya? Entonces, con estos dos puntitos, nosotros vamos a ir trabajando. ¿Ya? Entonces, de momento nos dieron esta parte ya la dieron en el ejercicio. Nos dijeron cuánto era el costo variable medio. Pero ahora que nos falta calcular el costo medio. Siempre vamos a ir, para poder analizar la situación de una empresa en el corto plazo, siempre vamos a tener que trabajar y jugar con el costo medio, el costo variable medio, y perdón, se me había olvidado uno que está acá, que es el más importante de todos, el costo marginal. Ya tenemos tres curvas de las cuales vamos a ir trabajando. Tenemos el costo marginal, el cual siempre se lo van a dar, ya, porque esta es la derivada de la función de costo, así que sí o sí se la deberían dar. Ya, pero las otras dos, puede que sí, puede que no, puede que le den una o puede que le den la otra, pero
las dos tienen una relación. El costo fijo también, es muy probable que se lo den, ¿ya? Pero si no, se puede calcular a partir de la ecuación simple. Entonces, ya tenemos nuestra función de costo total, tenemos nuestra función de costo marginal, tenemos nuestra función de costo variable medio, pero nos falta una, que sería el costo medio. El costo medio es el costo total dividido en la cantidad. Y acá está nuestro cálculo. El costo medio va a ser igual al costo total dividido en la cantidad. Entonces vamos a escribir el costo total. Y cada una de las partes del costo total va a estar dividido en Q. Es decir, tenemos acá 2Q dividido en Q. Voy a borrar y voy a poner un poquito de zoom. Las líneas. Ya, entonces ahora vamos a calcular nuestro nivel de costo medio, ya que ese va a ser la base de nuestro análisis. Acá nosotros tenemos que analizar dos cosas, dos intersecciones, ya, pero vamos paso por paso. Primero terminamos de calcular el costo medio. Entonces, cada parte del costo total lo vamos a ir dividiendo en Q. Tenemos 2Q dividido en Q. 2Q cuadrado, 2Q cuadrado dividido en Q. Acá tenemos el 8, que es el costo fijo, y esto lo vamos a dividir en Q. ¿Ya? Es lo mismo de decir que 2Q más 2Q cuadrado más 8, todo esto dividido en Q. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá, que cada uno esté dividido en Q. ¿Ya? Son dos formas de expresar lo mismo. Entonces, luego la ventaja del método que tengo abajito es que acá podemos simplificar más fácil. Por ejemplo, acá tenemos una Q arriba y una Q abajo. Se están dividiendo, ¿verdad? Entonces se pueden simplificar. ¿Cuántas veces cabe? Q en la Q, 1. ¿Ya? Y acá se me quedaría 2 por 1, 2. Segunda parte, acá nos están diciendo que el Q cuadrado está siendo dividido por Q. Ya esta Q se va a simplificar con el cuadrado y nos va a quedar solamente una Q, ¿ya? Así que 2 por Q me va a dar Q. Esto pasó. Q cuadrado dividido en Q. Esto es igual a Q por Q dividido en Q. Entonces, esta Q se va con esa Q y nos queda solo una Q, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar esto solo una Q y por ende 2 por Q, 2Q. Y acá no tenemos nada que hacer. Acá es solamente 8 dividido en Q. Entonces esto correspondería a mi función de costo medio. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro nuestra función de costo medio, función de costo marginal y función de costo total. ¿Ya? Recordemos que la función de costo variable medio la da el ejercicio. Entonces ahora tenemos que ver qué está pasando en esta empresa. ¿Si es eficiente? ¿No es eficiente? Entonces la A nos decía que estaba produciendo una unidad al precio de 10, ¿cierto? Entonces tenemos que saber si es eficiente o no. Entonces, lo primero, ¿cuál es la oferta de la empresa? Siempre va a ser esto. P es igual a costo marginal. Esta es la oferta de una empresa. Esto es importantísimo. Esto es la base del corto, bueno, del corto y el largo plazo en general. Esto es la base de la teoría de la firma, ya que el precio va a ser igual al costo marginal. Ya esto es la oferta de la empresa. Voy a colocar la oferta individual. Individual. ¿Ya? Esta sería la oferta de una empresa. Y recordemos que una empresa no es el mercado, sino que todas las empresas que, por ejemplo, el pan, que de hecho estamos con el pan,
una panadería no representa el mercado, pero sí todas las, por ejemplo, todas las panaderías de Concepción representan al mercado de pan de Concepción, ¿ya? Y cada una tiene una función de costo distinta y por ende marginan distinto y operan distinto, ¿ya? Pues, entonces, la suma de todas esas ofertas de cada una de las empresas nos va a formar la oferta de mercado, ¿ya? Aquí nosotros estamos partiendo con analizar una oferta. ¿Ya? Aquí entonces, esta sería una oferta. P es igual al costo marginal. Entonces, a nosotros nos dan el P, ¿sí? Que es 10, y el costo marginal también, que es 2Q, perdón, 2 más 4Q. Eso estaba en el enunciado del ejercicio. Entonces, ahora reemplazamos el precio y reemplazamos el costo marginal y nos queda esta expresión. ¿Ya? Y a esta expresión nosotros vamos a despejar lo que queremos saber, la cantidad. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que la empresa ofrece a un precio de 10 unidades monetarias? ¿Ya? Entonces vamos a pasar este 2 que está sumando al otro lado restando. Por lo tanto, 10 menos 2 nos queda en 8. Nos va a quedar 8 es igual a 4Q. Este 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar que 2Q es igual a 2. ¿Ya? ¿Y cómo se interpreta esto? Que la empresa a un precio de 10 unidades, perdón, de 10 unidades monetarias, su nivel de producción eficiente debería ser de 2 unidades, ¿ya? O 2 productos. Pero la empresa está produciendo una, ¿ya? Entonces está en este punto, ¿cierto? Está produciendo uno a un precio de 10, ¿ya? Y este punto es ineficiente. ¿Por qué? Porque a este mismo precio puede producir el doble, puede pasar de 1 a 2, y esto es lo que debe su nivel de producción y su función de costos nos está dando a conocer. Nos está diciendo que esta empresa es eficiente produciendo 2 unidades al precio de 10, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿y entonces una unidad a cuánto la podría vender? ¿Ya? ¿A cuánto sería su precio que aguantaría una unidad? ¿Ya? Entonces, para saber eso, vamos a tener que reemplazar uno, o sea, una cantidad en el costo marginal para saber cuánto sería el precio para producir una unidad. Desde ahí hacia arriba, pues estaríamos ganando, ¿ya? Pero ojo que no saco nada de vender un producto a 1.000 pesos si por 1.000 pesos yo podría producir 100 artículos. Si yo produzco 100 artículos, voy a marginar mucho más que lo que voy a ganar si vendo una sola cosa a un precio muy alto. De hecho, es muy probable que nadie me lo quiera comprar porque sea muy alto. Por ejemplo, si yo produzco 1 kilo de pan y lo vendo a 100.000 pesos, nadie me lo va a querer comprar. ¿Por qué? Porque en el mercado van a estar produciendo el mismo kilo de pan, pero a una cifra mucho, mucho menor, ya a una cifra eficiente, ya, o lo más cercano a la eficiencia, ya que recordemos que estos son mercados perfectos, no son como la realidad, de lo que pasa en el día a día, ya que esto se basa en distintos supuestos, ¿ya? Pero sí nos explica cómo son las interacciones, que eso es lo importante y lo que al fin y al cabo se saca en limpio, ya son cómo interactúan o con los efectos que tendría entre las dos interacciones, que serían productor y consumidor. En este caso nosotros estamos analizando netamente al productor. Nosotros ya analizamos lo que era el consumidor. Ahora estamos viendo solo el productor y específicamente el corto plazo, ¿ya? Entonces, volvamos acá. Acá entonces queríamos saber cuánto era el nivel el precio que aguantaba o al cual debería vender una unidad. Eficientemente, esa unidad, si nosotros reemplazamos la Q en el costo marginal, nos va a dar, perdón, esto es 1. ¿Ya? Entonces esta unidad la debería vender en 4 por 1, 4 más 2 en 6, ¿ya? Debería ser 6. Entonces, esta persona o esta empresa debería producir y vender una unidad a 6 pesos, ¿ya? O a 6 unidades monetarias, no a 10. Esto ya se está generando un exceso,
ya, un exceso en su precio, por ende es muy probable que no se lo compren. ¿Por qué? Porque en el mercado es muy probable que haya otra persona, otra empresa produciendo el mismo producto a un precio mucho más razonable, ya, es decir, a un precio de 6. Y si yo quiero seguir vendiendo mis productos a 10, tengo que sí o sí producir 2 unidades, ¿ya? Entonces, esta empresa está siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque está produciendo menos de lo que debería producir, ¿ya? Está haciendo lo que les contaba, está vendiendo un producto más caro de lo que debería. Por ende, es muy poco probable que se lo compren en la industria, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber otras personas, otras empresas que van a estar produciendo el mismo bien a un precio justo, ya a un precio eficiente. Este es un punto ineficiente, ¿ya? Todos los puntos eficientes están en el borde de la producción marginal. Ya bajo el nivel de producción, igual estamos produciendo, no estamos alcanzando a cubrir los costos, ¿ya? Porque este sería estamos trabajando con la producción marginal, o sea, esto es a través de la función de costo, ¿ya? Entonces, la pregunta B voy a leer la pregunta B antes de proseguir. Entonces, nos está diciendo que va a haber un problema en la demanda, ya que va a disminuir. Entonces, ¿cuál es la máxima caída del precio que puede soportar esta empresa? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener que calcular dos puntos que son sumamente importantes para el análisis de corto plazo, el cual sería el punto de cierre y el punto cero beneficio. Ya el punto de cierre se calcula con el costo variable medio igual al costo marginal. Ya, y el punto cero beneficio se calcula el costo medio es igual al costo marginal. Ya, esos son los dos puntos que vamos a analizar y con los cuales vamos a ver qué pasa con la empresa. Entonces, eh, primero, ¿qué quiere decir el punto de cierre? El punto de cierre es el nivel de producción mínimo que puede hacer la empresa. Bajo este nivel de producción o bajo el nivel de precio que representa esta producción, eh, la empresa sale directamente del mercado, ¿ya? Y mientras que el punto cero beneficio divide o separa cuando la empresa está en ganancias y cuando está en pérdidas. Ya cabe destacar que en el corto plazo la empresa puede operar estando en pérdida, ¿ya? Entonces, eso lo voy a explicar cuando estemos en el grafiquito de este mismo ejercicio, les voy a explicar por qué las empresas en el corto plazo pueden operar en pérdida. Entonces, tenemos que, calculamos primero el punto de cierre. El punto de cierre era el costo variable medio es igual a costo marginal. El costo variable medio que nos dio el ejercicio era 2 más 2Q. Y el costo marginal era 2 más 4Q. Entonces lo que vamos acá a despejar es la Q. Ya este 2 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Y 2 menos 2 nos va a dar 0. Ya es decir, me va a quedar 2Q es igual a 4Q. ¿Ya? Y acá nosotros pasamos, bueno, acá da 0, ¿por qué? Voy a hacer al ladito porque aquí no lo hice tan explícito. Vamos a pasar el 2 que está acá sumando o positivo, al otro lado negativo. Entonces nos va a quedar 0 es igual a 4Q menos 2Q, ¿verdad? Y entonces esto se puede restar. Nos va a quedar 0 es igual a 2Q. Entonces aquí, ¿qué nos está molestando, por decirlo de alguna forma? Es el 2. ¿Ya? El 2 nos impide dejar la Q solita. Entonces este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar 0 dividido en 2 va a ser igual a Q. ¿Y esto qué quiere decir? Que ¿cuánto es 0 dividido en 2? Es 0. Y esto va a ser igual a Q. ¿Ya? Entonces sabemos que la producción mínima es 0. Pero ahora tenemos que saber cuánto es el precio que va a generar. O sea, el mínimo precio que pueda aguantar la empresa. ¿Ya? Esto nos está diciendo el punto de cierre. Entonces, ¿eso cómo lo calculamos? Reemplazando esta cantidad que calculamos recién en ya sea el costo marginal o el costo variable medio.
Cualquiera de las dos funciones les va a dar el precio, ¿ya? Entonces, en este caso, no sé, lo elegí el costo marginal, no hay una explicación, vaya que por ambos métodos deben llegar al mismo valor, ¿ya? Entonces yo elegí el costo marginal, y el costo marginal le reemplacé la Q por cero, ya que esa fue la cantidad que nos dio el punto de cierre. Ya, entonces vamos a reemplazar el 0 en el costo marginal. Y por ende, 2 más 4 por 0, que sería el 0 que nos dio acá. 4 por 0 es 0, y por ende el costo marginal es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el mínimo precio que la empresa puede soportar es de 2 unidades monetarias. Bajo ese precio, la empresa sale de la industria. ¿Ya? En este caso dio la coincidencia de que la cantidad fuese cero, ¿ya? La del punto de cierre, pero no necesariamente va a ser cero, ¿ya? Aquí lo que nosotros nos tenemos que quedar, y que es lo más importante, y lo que es lo que nos estaban preguntando, es el precio. Ya sabemos que el mínimo precio que aguanta la empresa es de 2 unidades monetarias, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que corresponde al punto cero de beneficio. ¿Ya? Ahora tenemos que saber cuándo la empresa pasa de ganancias a pérdidas, ¿ya? Y eso lo sabemos igualando el costo medio, que representa el costo medio, el costo promedio por unidad producida, ¿ya? Y el costo marginal, que recordemos que se interpreta como la oferta de esta empresa. Entonces, vamos a reemplazar el costo medio, que lo calculamos anteriormente, y que está aquí, que sería 2 más 2Q más 8 dividido en Q, y esto va a ser igual a 2 más 4Q, que representaría el costo marginal. Entonces acá lo mismo, vamos a despejar la cantidad. Entonces acá tenemos un 2 que se está sumando, y acá tenemos un 2 que también está sumando. Entonces vamos a pasar este 2 al otro lado con signo contrario. Y 2 menos 2 es 0. Por eso le puse que se simplificaba. Ahora, tenemos acá un 2 que está un 2Q que es positivo, y acá tenemos un 4Q que también es positivo. Entonces el 2Q, lo vamos a pasar al otro lado con el signo opuesto, es decir, restante. Y 4Q menos 2Q nos va a quedar en 2Q positivo. ¿Ya? 4 menos 2 es 2. Entonces, ahora, ¿qué nos va a quedar? Despejar esta Q de acá abajo. ¿Ya? Esta Q de acá abajo está dividiendo, ¿verdad? Entonces va a pasar al otro lado multiplicando. Y 2Q por Q nos va a dar 2Q cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar este 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo. 8 dividido en 2 es 4. ¿Ya? Pero acá nos queda la Q al cuadrado. Es decir, para poder eliminar este cuadrado tenemos que sacar raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que la cantidad con la cual la empresa va a generar, o sea, va a dividir entre las ganancias y las pérdidas, va a ser de 2 unidades. ¿Ya? Entonces, vamos a saber cuánto es el precio que estamos hablando. Es decir, a qué precio las utilidades de la empresa son de 0. ¿Ya? Es decir, vamos a reemplazar este 2 ya sea en el costo marginal o en el costo medio. En cualquiera de estas dos nos va a dar el resultado. Acá volví a elegir el costo marginal, ¿ya? Netamente porque era más fácil que calcularlo con el costo medio, ¿ya? Ustedes aquí se pueden quedar con la que sea más simple, ¿ya? Pero sí o sí, por ambas tienen que llegar al mismo número. De hecho, si ustedes lo reemplazan en una y después reemplazan en la otra, van a tener, sí o sí tienen que llegar al mismo, ¿ya? Por ende, si lo hacen las dos, van a poder comprobar que sus cálculos están correctos, ¿ya? Porque supongamos, si aquí les da 5, un ejemplo, y acá les da 2, es muy probable que en este paso hayan cometido un error, ¿ya? Ya que sí o sí tiene que cuadrar. Si reemplazamos en el costo medio, sí o sí él tiene que llegar al mismo valor por el costo marginal. Entonces, vamos a reemplazar nuestra cantidad obtenida en el punto cero beneficio, la vamos a reemplazar acá, ¿ya? En nuestro costo marginal. Es decir, 2 la vamos a reemplazar por la Q. 2 más
4, acá esto era Q, ¿cierto? 4 por Q, pero ahora vamos a reemplazar 4 por 2. Entonces, 4 por 2 son 8, y 8 más 2 son 10. Entonces, la empresa a un precio de 10 unidades va a producir, perdón, a un precio de 10 unidades monetarias o 10 pesos, va a producir 2 unidades, ¿ya? Entonces, en este punto, nosotros estamos hablando de un costo del punto cero beneficio, ¿ya? El punto cero beneficio. Aquí ahora vamos a ver cómo de todo lo que hemos estado hablando vamos a pasarlo a un gráfico. Entonces tenemos el punto cero beneficio, que sería este. Cero B, así, 0B, y este de acá sería el punto de cierre. P de cierre. El punto de cierre. ¿Ya? Entonces, acá, bajo el costo medio, es decir, de aquí hacia abajo, están todos los costos de la empresa, ya sean la suma entre los costos fijos y los costos variables. Sobre cualquier combinación sobre esta curva, o es decir, desde el 2 en adelante, ya que recordemos que aquí son iguales, cualquier producción de aquí en adelante va a generarle beneficios positivos a la empresa, es decir, 4, 5, 6, 10, 1000, todos esos son producciones que le generan beneficios y utilidades a la empresa. Pero cualquier cantidad que está bajo el 2 va a generar pérdidas, pero no cualquier tipo de pérdidas, supongamos acá 1. Si estamos produciendo en 1, estamos bajo el punto de cierre, del punto cero beneficio, pero sobre el punto de cierre. ¿Y qué pasa en este punto? En este punto la empresa va a recuperar la totalidad de los costos variables. ¿Por qué? Porque la curva de costos variables llega hasta aquí, ¿cierto? Hasta ese punto. Es decir, todo esto son costos variables. Y la diferencia entre este punto y hasta acá arriba, recordemos que el costo medio nos representaba el costo total. Acá estaría mi costo total, ¿ya? Entonces, la diferencia entre el costo variable y el costo medio me va a representar a la totalidad de los costos fijos. Y si nos damos cuenta, acá al principio la diferencia entre el costo variable medio y el costo medio es súper grande, pero cada vez se va achicando, se va achicando. Ya, por ejemplo, esta diferencia de aquí a acá es mucho menor que la de aquí a acá, ¿cierto? Ya, ¿qué quiere decir? Que entre más se va produciendo, los costos fijos se van dividiendo en más cantidades. Entonces, los costos fijos por unidad son cada vez menos, ¿ya? Pero para la empresa, que lo más importante recuperar en el corto plazo son los costos variables. ¿Por qué? Porque son los que están directamente relacionados con la operación. Los costos fijos también, pero la diferencia es que se hacen una vez, ¿ya? Y se van recuperando con el tiempo, ¿ya? Entonces, para la empresa es muy importante, o sea, lo ideal es estar sobre el punto cero de beneficio, pero si no, tienen que analizar si está sobre o bajo el punto de cierre. Si está sobre el punto de cierre, la empresa está teniendo pérdidas recuperables, ¿ya? Eh, aquí me equivoqué, es que esto no llega hasta ahí, llega hasta acá abajo, hasta acá, hasta el costo variable, hasta chocar con el costo variable. ¿Ya? Y la diferencia, voy a escribirlo con otro color, la diferencia entre el costo marginal y el costo variable medio corresponde a los costos fijos recuperados. ¿Ya? Estoy recuperando este pedacito, ¿ya? Este pedacito de aquí lo estoy recuperando, pero estoy perdiendo todo este de acá, ¿ya? Todo este trocito de acá estoy teniendo como pérdida de costos fijos, ¿ya? Pero con el tiempo, vendiendo y produciendo, entre más voy haciendo, voy produciendo, más recuperando mis costos fijos. Y de a poquito en poquito se va a recuperar y se van a pagar la totalidad, ¿ya?
pero a diferencia de los costos variables, si yo no alcanzo a cubrir mis costos variables, quiere decir que no alcanzo a costear la harina del pan. Y ya ahí estamos hablando de un problema más de fondo, ¿ya? Entonces, eso sería lo correspondiente a las etapas, o sea, a los puntos cero beneficio, a los puntos, al punto de cierre, que quiere decir cada uno, ¿ya? Y además vimos lo que son las etapas de producción, ¿ya? Esto sería netamente, recordemos, todo es corto plazo, ¿ya? Porque acá tenemos un factor productivo fijo y el otro que es variable, ¿ya? Por eso tenemos costo variable medio y costo medio. Si tuviéramos todo variable, como pasa en el largo plazo, el costo variable medio va a ser igual que el costo medio. ¿Por qué? Porque no existen costos fijos asociados, ¿ya? Bueno, eso sería, chicos, lo que corresponde a la ayudantía de hoy. No les quito más tiempo porque sé que tienen otras actividades, ¿ya? Pero antes de, quisiera saber si tienen dudas, consultas. No le hice esa pregunta antes, lo siento, pero ahora nunca es tarde. ¿Alguna parte, algún punto? Porque vimos igual muchas cosas en poco tiempo. Entonces, eh, la idea es que en realidad esto matemáticamente no es tan complejo, pero sí tiene que tener un orden, ¿ya? Tiene que tener un concepto, una base conceptual clara, ¿ya? Así que cualquier duda, consulta, encantado se las resuelvo. Va a subir algunos ejemplos o ejercicios Sí, adicional? sí, le subo un ejercicio más Ya, adicional. ¿Lo prefieren como para hacer eso ustedes sí. o Si que es que alcanzamos estén... el ejercicio adicional, ¿se lo subo con pauta y todo así para que lo vean paso a paso? ¿O se basan en esto para desarrollarlo y después? lo vamos cotejando con el que Ya, perfecto. eso sería bueno. Lo tratamos de hacer y si lo vamos corroborando si es que nos cuadra. Ya, perfecto. Sí, no hay problema. Va a ser netamente de esto, sí. De esto, porque Así esto es. es lo que más énfasis tiene, ya que lo de la etapa de producción es más que nada contenido teórico. Lo que sí es práctico y con lo que vamos a trabajar en la teoría del productor va a ser esto, ya los puntos cero beneficios, puntos de cierre, todo lo que corresponde a costos de corto plazo. Ya, obviamente lo que estamos viendo hoy Identificarlos en son el gráfico. exactamente, y calcularlos como lo estábamos haciendo recién. Si les dicen que, por ejemplo, si el precio es de 50 pesos, ¿qué está pasando con la empresa? ¿Está teniendo ganancias o pérdidas? ¿Ya? Y eso ustedes tienen que saber decir, está teniendo ganancias, está teniendo pérdidas, y después vamos a ver cuántas pérdidas y cuántas ganancias cuando veamos la función de utilidad. ¿Ya? Que en sí la función de utilidad es calcular ingresos menos costos. ¿Ya? Ingresos es precio por cantidad y la función de costos es la que da el ejercicio. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ya de momento es que la idea es que queden claros los conceptos de punto cero beneficio, punto de cierre y lo que es el concepto de producción marginal. ¿Ya? La próxima clase, la próxima ayudantía, nos vamos a cambiar un poco la perspectiva, ya vamos a pasar a largo plazo y vamos a ir ver una materia un poquito distinta, ya que ahí todo va a ser variable. Ya no podemos decir que van a existir costos variables y costos fijos, sino que va a ser todo variable. Y así que tenemos que ir jugar con, no puedo controlar aquí estamos solo contratando gente o despidiendo gente. Ya, ese siempre va a ser nuestro, en lo que es función de producción. Contrato más gente para producir más o despido a gente para producir menos. Mientras que en el otro vamos a tener los trabajadores y vamos a tener capital, ya que son infraestructura, maquinaria. Entonces vamos a tener que jugar con las dos variables para llegar a un punto de equilibrio. ¿Ya? Eso va a ser muy, muy parecido a lo que hicimos con la teoría del consumidor. Ya como las marshallianas, es con la misma lógica, pero con otros factores. ¿Ya? Así que a prepararse. Bueno, eso, que tengan buena noche, que Nos dejaste descansen. asustados. No, sí, no es nada nuevo. Igual, René. Ya trabajaron, estoy seguro que ya van a entender porque va a ser lo mismo que la función, que lo que es el consumidor, pero con una perspectiva un poco diferente. Bien. Pero el proceso es muy similar, de hecho van a darse Como cuenta que va a ser el mismo, solamente que quieran decir distintas cosas. En vez de productos, o sea, bien ir uno, bien aplicando dos, lógica. en vez de antes decirlo como bien X y bien Y,
ahora van a ser capital y trabajo. ¿Ya? Ah, Es la única diferencia. ya. ¿Ya? Pero eso, bueno, Ya. que estén súper, cuídense. Igual, Buenas muchas noches. gracias. Chao, Gracias, chao. René. Chao. Buenas Chao. noches. Chao, buenas noches.